Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Me llamo Sergio, tengo 39 años y llevo más de 11 trabajando en mantenimiento del metro. He pasado tantas noches bajo tierra que el silencio de los túneles ya no me sorprende. Conozco cada pasillo, cada desvío, cada puerta técnica del sistema. O al menos eso creía, hasta la noche en que encontré una puerta que no debería haber estado allí. Mi vida es bastante simple. Entro al turno nocturno cuando la mayoría de la ciudad ya está en casa. Mientras otros duermen, nosotros bajamos a los túneles para revisar cables, cambiar focos, limpiar drenajes y asegurarnos de que todo funcione cuando los trenes vuelvan a circular al amanecer. No es un trabajo emocionante, pero es estable. Después de tantos años, uno se acostumbra al eco, a la humedad y al olor metálico del subsuelo. Aquella noche era martes, cerca de las 11:30. Me habían asignado revisar un tramo antiguo de túnel donde algunas luces de emergencia estaban fallando. Mi compañero tuvo que subir a superficie para buscar una herramienta que faltaba. Me dijo que regresaría en 15 minutos. Yo me quedé solo con la linterna, la caja de herramientas y el ruido lejano del agua filtrándose por las paredes. El túnel estaba casi completamente en silencio. Solo se escuchaba el goteo constante que caía desde alguna grieta en el techo. Cada gota golpeaba el suelo con un eco hueco que viajaba varios metros antes de desaparecer. El aire olía a humedad vieja, a cables calientes y a polvo acumulado durante años. La luz de mi linterna avanzaba lentamente sobre las paredes de concreto. El color gris del túnel absorbía la mayor parte de la luz, dejando apenas una franja amarillenta que se movía delante de mí. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire frío. Había trabajado en ese tramo muchas veces. Sabía exactamente dónde estaban las cajas eléctricas y las salidas técnicas. Incluso podía caminar varios metros sin mirar, guiándome solo por la memoria del lugar. Pero esa noche, algo se sentía ligeramente diferente. Tal vez era el silencio. Tal vez el aire estaba más frío de lo normal. Seguí caminando unos metros más mientras revisaba una línea de cables que corría pegada a la pared. Pasé la mano por el concreto húmedo. La superficie estaba áspera, cubierta de pequeñas grietas donde se acumulaba el polvo oscuro del túnel. Fue entonces cuando mi linterna iluminó algo que me hizo detenerme. Una puerta. Estaba incrustada en la pared del túnel entre dos columnas de concreto. Era metálica, vieja, con la pintura desgastada y algunas manchas de óxido alrededor de la cerradura. Me quedé mirándola unos segundos. No recordaba haber visto esa puerta antes. Pensé que tal vez siempre había estado allí y simplemente no la había notado. Pero eso no tenía mucho sentido. En más de 10 años recorriendo esos túneles, uno aprende a reconocer cada detalle. Me acerqué despacio. La superficie del metal estaba fría al tacto, cubierta por una capa fina de polvo. Pasé la linterna por el marco. No había señales de que alguien la usara con frecuencia. Tampoco había etiquetas, números o advertencias como en la mayoría de las puertas técnicas del sistema. Sentí una pequeña incomodidad en el estómago. Intenté convencerme de que no era nada, probablemente una vieja puerta de servicio que había olvidado con el tiempo. Tomé la manija, giró sin resistencia. La puerta se abrió con un chirrido largo que resonó en el túnel como si alguien hubiera arrastrado una cadena. Detrás había un pasillo estrecho. El aire que salió de allí era más frío, más denso, con un olor a polvo antiguo que me hizo fruncir el ceño. Entré.
El pasillo era corto, no más de 5 metros. Las paredes estaban cubiertas de pintura amarillenta que se caía en pequeños fragmentos. Una bombilla vieja colgaba del techo, encendida con una luz débil que parpadeaba lentamente. Sentí que el silencio allí dentro era distinto, más pesado. Al final del pasillo había una habitación. Cuando entré, lo primero que noté fue el polvo. Había una capa gruesa sobre el suelo, sobre una mesa metálica en el centro y sobre una silla colocada frente a ella. Las paredes estaban manchadas de humedad y el techo tenía grietas oscuras que parecían haberse abierto con el tiempo. Todo daba la impresión de haber estado abandonado durante décadas. Pero entonces vi algo que no encajaba. En el suelo, sobre el polvo, había marcas, huellas. Me agaché para mirarlas mejor. No eran muchas, pero eran claras. Alguien había caminado por esa habitación recientemente. Las huellas no estaban cubiertas de polvo como deberían si nadie hubiera entrado en años. Sentí que el estómago se me hundía un poco. Tal vez algún trabajador había usado el lugar antes que yo, pensé. Tal vez alguien había abierto la puerta hace unas horas. Intenté quedarme con esa explicación. Entonces escuché un ruido, muy leve, como si algo rozara el suelo. Levanté la cabeza. La silla frente a la mesa se movió apenas unos centímetros. No fue un movimiento brusco, fue algo lento, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. Me quedé completamente quieto. «¿Hola?», dije. Mi voz sonó extraña en la habitación, como si el eco regresara desde más lejos de lo que el espacio permitía. Nadie respondió. Sentí que las manos me empezaban a sudar. Di un paso hacia la puerta. Fue entonces cuando vi lo que estaba escrito en la pared, justo detrás de la mesa. Me acerqué lentamente. Era una frase, escrita con algo oscuro, quizás carbón o marcador. Las letras eran irregulares, como si hubieran sido hechas con prisa. Decía: «Él vuelve cuando el último tren se detiene». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor de la habitación. El silencio volvió a sentirse demasiado profundo. Entonces ocurrió algo que todavía no logro explicar. Escuché pasos, no dentro de la habitación, en el pasillo detrás de mí. Pasos lentos. Uno, luego otro. Giré de inmediato. El pasillo estaba vacío, pero la puerta se estaba moviendo. Se cerraba lentamente, como si alguien la empujara desde el otro lado. El corazón empezó a golpearme en el pecho. Corrí hacia ella. La empujé antes de que se cerrara por completo y salí al túnel. El aire del túnel me golpeó la cara, húmedo y frío. Corrí varios metros sin mirar atrás. Cuando finalmente me detuve, apoyé las manos contra la pared intentando recuperar el aliento. Sentía el sudor frío bajando por mi espalda. Mi compañero llegó unos minutos después. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí, todavía respirando agitado. «Oye», le dije, «¿sabías que hay una puerta vieja en ese túnel?». Me miró confundido. «¿Qué puerta?». Le señalé el lugar donde estaba. Caminamos hasta allí. Iluminé la pared con la linterna, pero no había ninguna puerta, solo concreto húmedo y cables viejos. Nada más. Han pasado casi 3 años desde aquella noche. Sigo trabajando en mantenimiento. Sigo bajando a los túneles cada madrugada, pero desde entonces siempre miro ese tramo del túnel con cuidado. Porque a veces, cuando paso por allí muy tarde, me parece ver una línea fina en la pared, como si una puerta estuviera escondida justo detrás del concreto. Y cada vez que el último tren de la noche se detiene en la estación, recuerdo la frase escrita en aquella habitación y me pregunto si alguna noche volveré a encontrarla.
Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Me llamo Julián, tengo 34 años y trabajo como conductor de reparto nocturno para una pequeña empresa de mensajería. Llevo años manejando por las calles vacías de la ciudad cuando casi todos están durmiendo. Pensaba que ya había visto todo lo extraño que podía pasar durante la madrugada, hasta la noche en que acepté una entrega que no aparecía en ningún registro. Mi vida es bastante sencilla. Trabajo casi siempre de noche porque el tráfico es menor y las entregas urgentes se pagan mejor. Recojo paquetes en un almacén pequeño cerca del centro y los llevo a diferentes puntos de la ciudad. A veces son documentos, a veces cajas pequeñas, nada demasiado importante. Con el tiempo uno se acostumbra a la rutina. Encender el motor, escuchar la radio baja y conducir por calles silenciosas mientras la ciudad duerme. Aquella noche era martes, cerca de las 11. Estaba terminando mi turno cuando el supervisor me llamó. Dijo que había una última entrega urgente. Nadie más estaba disponible y el cliente había pagado extra para que llegara esa misma noche. Me dio la dirección. Una vieja estación de tren abandonada en las afueras de la ciudad. Por un momento dudé. No me gustaba la idea de ir tan lejos cuando ya estaba cansado, pero el pago era bueno y el lugar no quedaba demasiado lejos, así que acepté. La caja estaba esperando en el almacén. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos sellada con cinta transparente. No pesaba mucho. Lo único raro era que la etiqueta tenía la dirección escrita a mano, como si alguien la hubiera añadido a último momento. Conduje unos 20 minutos. A medida que avanzaba, las luces del centro quedaron atrás y las calles se volvieron cada vez más oscuras. Las tiendas estaban cerradas, los edificios casi sin ventanas iluminadas. Solo algunas farolas amarillas rompían la oscuridad. Finalmente llegué a la carretera que llevaba a la antigua estación. Había pasado por allí alguna vez durante el día, pero nunca de noche. El edificio se veía mucho más grande de lo que recordaba. Era una construcción larga de ladrillo oscuro, con ventanas rotas y un techo metálico oxidado que cubría el andén. Algunas láminas del techo se movían con el viento produciendo un sonido metálico irregular. Apagué el motor, el silencio fue inmediato. Durante unos segundos me quedé sentado dentro del coche mirando el edificio. El lugar tenía ese aspecto típico de los sitios abandonados. Grafitis en las paredes, vidrios rotos, maleza creciendo entre las grietas del cemento. Tomé la caja y salí. El aire estaba frío, no el frío normal de la noche, sino un frío húmedo que parecía salir directamente del suelo. Caminé hacia el andén, el suelo de grava crujía bajo mis zapatos y el sonido parecía demasiado fuerte en medio del silencio. Cuando entré al edificio, el eco cambió. Mis pasos resonaban contra las paredes vacías y regresaban unos segundos después, más suaves, como si alguien caminara detrás de mí. Saqué la linterna del teléfono y apunté hacia el interior. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad. El techo tenía huecos por donde se filtraba el viento. Las antiguas bancas del andén seguían allí, torcidas y cubiertas de polvo. No había nadie. ¿Hola?, dije en voz alta. Traigo una entrega. El eco repitió mis palabras una vez y luego desapareció. Esperé. Nada. Miré otra vez la etiqueta de la caja. Decía claramente que debía entregarla allí. Di unos pasos más hacia el centro del andén. Fue entonces cuando escuché un sonido metálico a lo lejos. Un golpe suave, como si alguien hubiera tocado una barandilla con la mano.
Apunté la linterna hacia el fondo del andén. Por un momento creí ver una silueta cerca de unas escaleras que bajaban hacia un pasillo subterráneo. ¿Es usted el cliente?, pregunté. La figura no respondió. Caminé unos metros más, pero cuando la luz alcanzó completamente el lugar, no había nadie. Sentí una incomodidad extraña en el estómago. Miré alrededor intentando encontrar alguna explicación. Tal vez alguien había estado allí hace unos segundos y simplemente se había ido. Bajé la mirada hacia el suelo. Entonces vi las huellas. Había muchas, demasiadas. Marcas en el polvo que cubría el andén, como si varias personas hubieran caminado en círculos allí durante mucho tiempo. Me agaché para observarlas mejor. Las huellas parecían recientes. El polvo estaba removido. Sentí que el aire se volvía más frío. Fue en ese momento cuando la caja vibró ligeramente en mis manos. Pensé que había sido mi imaginación, pero volvió a moverse. Un pequeño golpe desde dentro. Me quedé completamente quieto. Miré la caja. La cinta seguía intacta. Debe haber algo suelto dentro, murmuré para mí mismo. Intentaba mantener la calma e encontrar una explicación lógica. Entonces el golpe se repitió. Más fuerte esta vez. Sentí que el estómago se me hundía. Y entonces escuché algo más. Pasos. Muchos pasos. Venían desde el otro lado del andén. Giré rápidamente con la linterna. El lugar estaba vacío, pero el sonido continuaba. Grava moviéndose. Pasos lentos, como si varias personas caminaran en la oscuridad, justo fuera del alcance de la luz. Mi respiración se volvió más rápida. Intenté convencerme de que era el viento moviendo algo en el suelo, pero los pasos tenían ritmo. Uno, luego otro, luego varios al mismo tiempo. La caja golpeó otra vez, esta vez con más fuerza. Y entonces escuché algo que todavía me cuesta explicar. Una voz, muy baja, casi un susurro, venía del interior de la caja. Llegaste tarde. Sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. Solté la caja al suelo. El golpe resonó en todo el edificio. Los pasos alrededor se detuvieron. El silencio volvió de golpe. No esperé a ver qué pasaba después. Corrí hacia la salida del edificio con el sonido de mis propios pasos rebotando contra las paredes vacías. El aire frío me quemaba los pulmones mientras atravesaba el andén. Detrás de mí, escuché algo caer, luego otro golpe, y por un segundo creí escuchar más voces. No miré atrás. Salí corriendo hasta el coche y encendí el motor con manos temblorosas. Conduje de regreso a la ciudad sin detenerme. Al día siguiente fui directamente a la oficina para hablar con el supervisor. Le expliqué todo: la dirección, la estación abandonada, la caja. Me miró en silencio mientras revisaba el sistema. Después de unos minutos negó con la cabeza. No hay ningún envío con ese número, dijo. Pensé que estaba bromeando, pero no. El registro de entregas de esa noche no mostraba ningún paquete con esa dirección. Ni cliente, ni estación, nada. Como si la entrega nunca hubiera existido. Han pasado casi 2 años desde aquella noche. Sigo trabajando en el mismo empleo, pero desde entonces hay algo que no puedo olvidar. Porque a veces, cuando estoy solo en el coche durante una entrega nocturna, escucho un pequeño golpe en la parte trasera. Un golpe suave, como si algo dentro de una caja cerrada quisiera salir. Y cada vez que eso pasa, recuerdo aquella voz, la voz que susurró desde dentro. Llegaste tarde. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Me llamo Daniel, tengo 37 años y trabajo como recepcionista nocturno en un hotel pequeño del centro. Llevo casi 6 años en ese trabajo.
Durante la noche casi nunca pasa nada. Algunos huéspedes llegan tarde, otros bajan a pedir agua o preguntar la hora del desayuno. Siempre pensé que el turno de madrugada era el más tranquilo, hasta la noche en que tuve que revisar la habitación 114. El hotel no es grande. Tiene 3 pisos, pasillos largos con alfombra vieja y una recepción iluminada por lámparas amarillas que nunca se apagan. La mayoría de los huéspedes son viajeros que solo pasan una noche y continúan su camino al día siguiente. Mi trabajo consiste básicamente en estar allí por si alguien necesita algo, revisar reservas y caminar por los pasillos de vez en cuando para asegurarme de que todo esté en orden. Aquella noche era jueves, cerca de la 1 de la madrugada. Estaba sentado en la recepción revisando algunas reservas cuando el sistema del hotel marcó una alerta simple. Una habitación aparecía como ocupada en el sistema, pero no tenía registro de huésped activo. La habitación era la 114. Pensé que debía ser un error antiguo del sistema. A veces pasa cuando alguien cancela una reserva y el registro queda mal guardado. Normalmente solo hay que subir, revisar que la habitación esté vacía y después corregirlo en la computadora. Tomé la llave maestra. El hotel estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el zumbido suave del aire acondicionado y el sonido lejano del ascensor moviéndose lentamente entre pisos. Subí por las escaleras. El segundo piso siempre es el más tranquilo. La alfombra gruesa absorbe casi todos los sonidos y las luces del pasillo son tenues, como si el hotel quisiera mantener siempre una especie de calma artificial. Caminé hacia el fondo del pasillo. Las puertas estaban cerradas. En algunas se escuchaban televisores encendidos o el sonido bajo de una conversación. Pero cerca de la habitación 114, todo estaba completamente silencioso. Me detuve frente a la puerta. La placa metálica con el número estaba ligeramente torcida, como si alguien la hubiera golpeado alguna vez. Pasé la tarjeta maestra por la cerradura. El mecanismo hizo un clic suave. Abrí la puerta. El aire dentro de la habitación estaba frío, más frío que el pasillo. Un olor leve a polvo y tela cerrada salió hacia el corredor. Encendí la luz. La habitación parecía normal. Una cama doble perfectamente tendida, cortinas cerradas, una pequeña mesa junto a la ventana y un armario empotrado cerca del baño. Todo parecía en orden. Di un paso dentro. El suelo crujió ligeramente bajo mis zapatos. Miré alrededor. A primera vista la habitación parecía exactamente como debería verse una habitación que no ha sido usada en semanas. Pero algo no encajaba. Sobre la mesa junto a la cama había un vaso de agua. No estaba vacío. El agua estaba fresca, sin polvo en la superficie. Fruncí el ceño. El servicio de limpieza nunca deja vasos llenos de agua en las habitaciones. Me acerqué. El vaso estaba a la mitad. Lo miré unos segundos. Tal vez alguien del personal había entrado antes y lo había dejado allí, pensé. Pero entonces noté algo más. La cama. Las sábanas estaban estiradas, sí, pero el centro del colchón tenía una ligera marca, como si alguien hubiera estado sentado allí hacía poco. Pasé la mano por la tela. Estaba tibia. Sentí una incomodidad lenta en el estómago. Miré hacia el baño. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente. La luz del baño estaba encendida. El espejo estaba empañado, no completamente cubierto, solo una pequeña zona en el centro, como cuando alguien se acerca mucho después de ducharse. Pero la ducha estaba seca. El suelo también. ¿Hola?, dije en voz baja. Mi voz sonó extraña en la habitación, como si el espacio fuera más grande de lo que parecía. No hubo respuesta. Regresé a la mesa.
El vaso seguía allí. Tomé la radio del cinturón. Recepción a limpieza nocturna. ¿Alguien revisó la 114 hoy? Un silencio breve. Luego respondió Marta desde el turno de limpieza. La 114 está cerrada desde hace años, fruncí el ceño. ¿Cómo que años? Desde lo del huésped, dijo. ¿No sabías? Sentí un pequeño nudo en el estómago. No. ¿Qué huésped? Hubo una pausa al otro lado de la radio. El que murió allí, hace 3 años. Sentí un frío inmediato en la espalda. Miré la habitación otra vez. ¿Estás bromeando? No, respondió Marta. Desde entonces casi nadie entra. El gerente dice que la habitación queda fuera del sistema. Miré el vaso, el agua estaba quieta. Pues alguien estuvo aquí, dije. Nadie respondió. En ese momento escuché un sonido detrás de mí. Un leve crujido de tela. Giré lentamente. La marca en la cama había cambiado. Ya no parecía una simple presión en el colchón. Parecía más profunda, como si alguien estuviera sentado allí. Mirándome, sentí que la piel de los brazos se me erizaba. «No es gracioso», murmuré. Di un paso hacia atrás. La puerta del armario crujió lentamente. Se abrió apenas unos centímetros. No había viento en la habitación. El aire estaba completamente quieto. Miré la oscuridad dentro del armario. Por un segundo pensé que había algo allí. Una forma, como una sombra más oscura que el resto. El vaso en la mesa vibró ligeramente. El agua hizo un pequeño movimiento. Fue entonces cuando escuché algo. Un susurro, muy bajo. Venía de algún punto de la habitación. «Todavía estoy aquí». El corazón empezó a latirme con fuerza. Retrocedí hacia la puerta. «No», murmuré. La luz del baño se apagó sola. El cuarto quedó en una penumbra amarillenta. La puerta del armario se abrió un poco más. No esperé a ver qué había dentro. Salí al pasillo y cerré la puerta con fuerza. Me quedé allí respirando rápido, mirando el número 114. El pasillo estaba completamente silencioso. Cuando regresé a la recepción, revisé el archivo del hotel. La habitación 114 sí aparecía en el sistema, pero no como ocupada. Aparecía bloqueada desde hacía 3 años y el nombre del último huésped todavía estaba registrado allí. Desde esa noche sigo trabajando en el hotel, pero nunca vuelvo a subir al segundo piso durante el turno de madrugada, porque a veces, cuando el hotel está completamente en silencio, el teléfono de la recepción suena y en la pantalla aparece el número de la habitación 114. Pero cuando contesto, nadie habla. Solo se escucha una respiración lenta al otro lado de la línea. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Me llamo Roberto. Tengo 41 años y trabajo como taxista desde hace más de 15 años. Conducir de noche siempre me ha parecido más fácil que hacerlo durante el día. Hay menos tráfico, menos ruido, menos prisa. Después de tanto tiempo, uno aprende a reconocer a todo tipo de pasajeros, personas cansadas que vuelven del trabajo, parejas que salen de un bar, viajeros que llegan tarde a la estación. Pensaba que ya nada podía sorprenderme en ese trabajo, hasta la noche en que recogí a un pasajero que nunca debió estar allí. Aquella noche era miércoles, cerca de las 2 de la madrugada. La ciudad estaba casi vacía. Las avenidas principales tenían pocas luces encendidas y apenas pasaban algunos coches cada varios minutos. Yo estaba estacionado cerca de una parada de autobús esperando alguna solicitud de viaje en la aplicación. La radio del taxi sonaba baja, con una estación de música antigua que casi nadie escucha a esa hora.
Cuando llegó la notificación en el teléfono, acepté el viaje sin pensarlo demasiado. La recogida estaba a unas 3 calles. Arranqué el coche y conduje lentamente por la avenida casi desierta. El aire de la madrugada entraba frío por una pequeña abertura en la ventana. En la acera no había nadie. Cuando llegué al punto marcado, al principio pensé que la aplicación se había equivocado. La calle estaba completamente vacía. Solo había una farola encendida que iluminaba un tramo de acera y la entrada de un edificio viejo. Miré el teléfono. La ubicación era correcta. Esperé unos segundos dentro del coche. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba de pie junto a la farola. No lo había visto antes. Estaba completamente quieto, con las manos dentro de los bolsillos de un abrigo oscuro. La luz amarilla de la farola caía sobre su rostro, pero no lo iluminaba del todo. Parecía estar mirando directamente hacia el taxi. Bajé la ventana. ¿Pidió un taxi?, pregunté. El hombre no respondió, solo caminó lentamente hacia el coche. Abrió la puerta trasera y se sentó. El asiento crujió ligeramente. El aire dentro del coche se volvió más frío. ¿A dónde vamos?, pregunté. Hubo un silencio breve. Luego dijo una dirección. Su voz era baja, muy baja, tan baja que tuve que mirar por el espejo para asegurarme de haber escuchado bien. Arranqué. Durante los primeros minutos el viaje fue completamente normal. Las calles seguían casi vacías y el motor del taxi era el único sonido dentro del coche. Miré por el espejo retrovisor. El pasajero estaba sentado mirando hacia la ventana. No se movía. No usaba el teléfono. Ni siquiera parecía respirar con normalidad. Era como si estuviera completamente inmóvil. Intenté hacer conversación, como suelo hacer con algunos clientes. ¿Trabaja por aquí?, pregunté. No respondió. Pensé que tal vez estaba cansado o simplemente no quería hablar. Seguí conduciendo. Después de unos minutos, noté algo extraño. El espejo retrovisor parecía un poco más oscuro de lo normal. Ajusté el ángulo ligeramente. El rostro del pasajero seguía allí, pero algo en su expresión no parecía del todo natural. Su piel se veía demasiado pálida bajo la luz interior del coche. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían enfocados en nada. Sentí una incomodidad leve en el estómago. ¿Todo bien atrás?, pregunté. El hombre no respondió. La ciudad se volvía cada vez más silenciosa a medida que nos acercábamos al destino. Las calles estaban casi completamente vacías. Llegamos a una zona residencial con casas antiguas y árboles altos que bloqueaban parte de la luz de las farolas. El GPS anunció la dirección. Detuve el coche frente a una casa oscura. Apagué el motor. Hemos llegado, dije. El pasajero no se movió. Esperé unos segundos. Señor, ya llegamos. El hombre abrió la puerta lentamente. Salió del coche sin decir nada. Cerró la puerta con suavidad. Luego caminó hacia la acera. No entró a la casa. Simplemente siguió caminando por la calle hasta desaparecer en la oscuridad. Me quedé unos segundos mirando por el parabrisas. Pensé que tal vez regresaría para pagar, pero no volvió. Miré la aplicación del taxi. El viaje aparecía como pagado automáticamente. Suspiré y arranqué el coche. Terminé el turno una hora después. Cuando llegué a casa, estacioné el taxi en el garaje y recogí mis cosas del asiento trasero. Fue entonces cuando vi algo que no recordaba haber visto antes. Una cartera. Estaba en el asiento trasero, justo donde había estado sentado el pasajero. La tomé. Era una cartera de cuero viejo bastante gastada. La abrí. Dentro había una identificación. La foto mostraba el rostro del mismo hombre que había llevado en el taxi. La misma cara pálida, los mismos ojos. Sentí un pequeño escalofrío. Miré el nombre.
luego la fecha de nacimiento. Y debajo, algo más, una pequeña nota doblada. La saqué con cuidado. Era un recorte de periódico, antiguo, la tinta estaba ligeramente amarillenta. El titular decía: hombre fallece en accidente nocturno al intentar cruzar la avenida. Debajo del titular estaba la misma fotografía que aparecía en la identificación. El mismo hombre. La fecha del artículo era de 2 y esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Me llamo Laura. Tengo 32 años y trabajo como enfermera en el turno de noche de un hospital grande de la ciudad. Llevo casi 8 años trabajando allí. Durante la madrugada, el hospital cambia por completo. Los pasillos quedan casi vacíos, las luces se vuelven más tenues y el silencio solo se rompe por el sonido lejano de las máquinas. Siempre pensé que el turno nocturno era tranquilo, hasta la noche en que empecé a escuchar nombres que no deberían haberse pronunciado nunca más. Mi trabajo es bastante rutinario. Durante la noche revisamos a los pacientes, controlamos medicamentos y respondemos a cualquier emergencia que aparezca. La mayoría del tiempo, todo está en calma. Algunas personas duermen, otras miran televisión en silencio y nosotros caminamos por los pasillos con carpetas y linternas pequeñas. Aquella noche era lunes, cerca de las 3 de la madrugada. Esa hora en particular siempre es la más extraña en el hospital. Ni es tarde ni es temprano. Es el momento en que todo parece quedarse suspendido. Yo estaba revisando los registros de medicamentos en la estación de enfermería del 3er piso. El pasillo estaba casi vacío. Solo había 2 pacientes despiertos esa noche y ambos estaban en habitaciones del otro extremo del corredor. El reloj digital de la pared marcaba 3:12. El sonido más fuerte en el lugar era el zumbido constante de las luces fluorescentes del techo. Terminé de revisar los registros y me levanté para hacer una ronda rápida por el pasillo. Las ruedas de mi carrito chirriaron suavemente al avanzar sobre el suelo pulido. El olor del hospital era el de siempre: desinfectante, alcohol médico y aire acondicionado demasiado frío. Pasé por la habitación 307, todo en silencio. Luego, por la 308, una televisión encendida con el volumen muy bajo. Seguí caminando. El pasillo era largo y recto, con luces cada pocos metros que dejaban pequeños espacios de sombra entre una y otra. Fue entonces cuando escuché algo. Una voz, muy suave. Tan suave que al principio pensé que venía de una habitación. Me detuve. La voz volvió a escucharse. No era una conversación, era solo una palabra, un nombre. Carlos. Miré hacia las puertas del pasillo. Ninguna estaba abierta. Nadie parecía estar despierto. Di unos pasos más. La voz volvió. María. Sentí una pequeña incomodidad en el pecho. La voz parecía venir del final del pasillo. Caminé unos metros más empujando el carrito lentamente. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz se perdió en el corredor vacío. Nadie respondió. El hospital estaba completamente silencioso otra vez. Sacudí la cabeza. Tal vez alguien estaba hablando dormido en una habitación. Seguí caminando. Entonces la voz volvió, esta vez más clara. Antonio. Me detuve. Ese nombre me resultaba familiar, muy familiar. Tardé unos segundos en recordar por qué. Antonio había sido un paciente del 3er piso. Había fallecido hacía 2 semanas. Sentí que el estómago se me tensaba. Miré alrededor. El pasillo seguía vacío. Debe ser mi imaginación, murmuré. Seguí avanzando, pero la voz no se detuvo. Lucía. Daniel. Carmen.
Los nombres aparecían uno tras otro, lentos, como si alguien estuviera leyendo una lista. Sentí que las manos se me enfriaban, porque cada nombre me resultaba conocido. Todos habían sido pacientes del hospital, pacientes que ya no estaban allí. Me detuve frente a la estación de enfermería del final del pasillo. El sonido parecía venir de la pared, exactamente donde estaba el antiguo intercomunicador del piso, un aparato viejo que ya casi nadie usaba. Me acerqué. El altavoz del intercomunicador estaba encendido. Una pequeña luz verde parpadeaba. Pero el sistema del hospital no debía estar activo a esa hora. Incliné la cabeza para escuchar mejor. La voz seguía hablando. Roberto, Elena, Javier. El tono era completamente plano, sin emoción, como una grabación. Tomé el teléfono de la estación. «Central, ¿están usando el intercomunicador del tercer piso?», pregunté. La respuesta llegó casi de inmediato. «Negativo, el sistema está apagado desde la medianoche». Sentí un escalofrío. «Entonces hay algo transmitiendo aquí». «Imposible», dijo la voz del otro lado. «Nadie está usando ese canal». Colgué lentamente. La voz del altavoz continuó. «Marta». Ese nombre me hizo quedarme completamente inmóvil. Marta era una enfermera que había trabajado conmigo durante años. Había fallecido en ese mismo hospital el invierno anterior. Sentí un frío profundo en la espalda. Me acerqué más al intercomunicador. La luz verde seguía parpadeando. «¿Quién está ahí?», pregunté. Por primera vez la voz se detuvo. El silencio llenó el pasillo. Pensé que todo había terminado. Entonces el altavoz volvió a encenderse. Pero esta vez no dijo un nombre. Dijo algo diferente. «Laura». Mi corazón se detuvo por un segundo. Ese era mi nombre. Retrocedí un paso. El carrito chocó contra la pared con un pequeño golpe. La luz del pasillo parpadeó. El altavoz volvió a hablar. «Laura». La voz sonaba exactamente igual que antes, plana, sin emoción, como si simplemente estuviera leyendo algo. Miré el intercomunicador. La luz verde se apagó. El altavoz quedó completamente en silencio. Esperé varios segundos. Nada. Tomé la radio. «¿Central?», dije. «Creo que alguien está usando el intercomunicador del tercer piso». «No hay nadie en ese canal», respondieron. «Pues alguien acaba de decir mi nombre». Hubo una pausa. «Laura, el sistema está desconectado». Miré el altavoz una vez más. No volvió a encenderse. El resto de la noche pasó sin incidentes. A la mañana siguiente hablé con el técnico del hospital. Revisó el sistema completo. Según él, el intercomunicador del tercer piso llevaba años desconectado. Los cables estaban cortados. Era imposible que transmitiera sonido. Han pasado varios meses desde aquella noche. Sigo trabajando en el mismo hospital, pero desde entonces hay algo que no puedo ignorar, porque a veces, cuando camino por ese pasillo cerca de las 3 de la madrugada, escucho un pequeño ruido en el altavoz, un sonido suave, como si alguien encendiera un micrófono. Y cada vez que eso ocurre, me pregunto cuánto falta para que vuelva a pronunciar otro nombre. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Me llamo Martín. Tengo 35 años y trabajo como técnico informático para una pequeña empresa de mantenimiento. Paso muchas horas frente a pantallas, revisando equipos y solucionando problemas que casi siempre son simples. Nunca he sido una persona supersticiosa. Los teléfonos fallan, las redes se caen, las aplicaciones se congelan. Siempre hay una explicación técnica. Eso pensaba hasta la noche en que recibí una llamada perdida de un número que no debía existir. Aquella semana estaba trabajando desde casa porque uno de los servidores de la empresa
Necesitaba supervisión constante. Era jueves, cerca de las 11 de la noche. El apartamento estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el ventilador del ordenador y el ruido lejano de algunos coches pasando por la avenida. Estaba revisando unos registros cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla, una llamada perdida. Nada extraño en eso. Lo extraño era el número. Me quedé mirándolo unos segundos. Ese número me resultaba demasiado familiar. Tardé unos momentos en entender por qué. Era el número de Diego. Diego había sido uno de mis mejores amigos durante años, pero Diego había muerto hacía 2 años. Un accidente de coche en una carretera fuera de la ciudad. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Miré la pantalla otra vez. El número seguía allí. Pensé que tal vez alguien había reutilizado la línea telefónica. Eso pasa a veces cuando una compañía reasigna números antiguos. Intenté convencerme de eso. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví al ordenador. Pero algo en mi cabeza no me dejaba concentrarme. Tomé el teléfono otra vez. Abrí el registro de llamadas. La llamada había durado apenas 2 segundos. No había mensaje de voz. Nada más. Suspiré. Alguien cambió de número. Murmuré. Intenté seguir trabajando. Pasaron unos 10 minutos. Entonces el teléfono vibró otra vez. Otra llamada perdida. El mismo número. Sentí un escalofrío leve en la espalda. Miré el reloj. 11:27. El apartamento seguía completamente silencioso. Decidí llamar de vuelta. Presioné el botón. El teléfono comenzó a marcar. 1, 2 tonos. 3. Nadie respondió. La llamada se cortó. Dejé el teléfono sobre la mesa otra vez. Solo es un error, me dije, pero entonces recordé algo. La última vez que hablé con Diego, habíamos discutido por algo trivial. Una tontería que ninguno de los dos recordaría hoy. Nunca volvimos a hablar después de eso. El teléfono vibró una tercera vez. Esta vez la llamada estaba entrando. El número seguía siendo el mismo. El de Diego. La pantalla iluminaba la habitación oscura con una luz azulada. Sentí que el corazón me latía más rápido. Dejé que el teléfono sonara unos segundos. Finalmente contesté. ¿Hola? Silencio. Solo se escuchaba un ruido muy leve, como estática. ¿Hola? Repetí. Nada. Pensé que la llamada se había cortado, pero entonces escuché algo. Una respiración, muy suave. Del otro lado de la línea, me quedé completamente inmóvil. ¿Quién es?, pregunté. La respiración continuó, lenta, regular. Luego, muy lejos en el fondo del sonido, escuché algo más. Un golpe, como una puerta cerrándose. La respiración se detuvo. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. El número seguía apareciendo en la pantalla. Abrí el historial de mensajes. Había una conversación antigua con Diego. La última vez que hablamos, 2 años atrás, justo antes del accidente. Sentí una mezcla extraña de incomodidad y curiosidad. Abrí la conversación. El último mensaje era mío. Un mensaje corto que decía: «Llámame cuando llegues». Diego nunca respondió. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo, del mismo número. Mi corazón dio un salto. Abrí el mensaje lentamente. Solo había una frase: «Ya llegué». Sentí que el aire de la habitación se volvía más frío. Miré la hora del mensaje, 11:38. Justo unos segundos antes, me quedé mirando la pantalla sin saber qué hacer. El cursor del chat parpadeaba lentamente. Pensé en responder, pero no sabía qué escribir. Entonces el teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Lo abrí. ¿Por qué no contestaste? Sentí un frío profundo en el pecho.
porque esa frase era exactamente lo que yo había escrito 2 años antes, en la última conversación que tuvimos. El teléfono vibró una vez más, otro mensaje, pero esta vez la pantalla tardó unos segundos en mostrar el texto. Cuando finalmente apareció, sentí que las manos me empezaban a temblar. El mensaje decía: "Te llamé esa noche". Miré el historial. No había ninguna llamada registrada en ese día. El teléfono vibró otra vez, un último mensaje. Tardé unos segundos en abrirlo. Cuando lo hice, el chat quedó en silencio. El mensaje era corto, solo 4 palabras. ¿Por qué no respondiste? Me quedé mirando la pantalla. El cursor dejó de parpadear. No llegaron más mensajes. La conversación quedó ahí, como si alguien hubiera terminado de escribir. Han pasado varios meses desde esa noche. Nunca volví a recibir otra llamada de ese número. Intenté llamar varias veces después, pero ahora siempre aparece como número inexistente. Sin embargo, hay algo que todavía no puedo explicar, porque a veces, cuando reviso el historial de mensajes muy tarde por la noche, la conversación con Diego aparece arriba de todo, como si alguien acabara de escribir, y cada vez que eso pasa, el último mensaje cambia. Ahora ya no dice "¿por qué no respondiste?". Ahora dice otra cosa. Dice: "Todavía estoy esperando". Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Me llamo Adrián, tengo 36 años y trabajo como agente inmobiliario. Mi trabajo consiste básicamente en mostrar apartamentos, casas y ayudar a personas que se están mudando a encontrar un lugar donde vivir. Después de tantos años enseñando propiedades vacías, uno se acostumbra al silencio de las casas sin muebles. Siempre pensé que no había nada extraño en esos lugares, hasta el día en que encontré un espejo con una nota que decía algo que todavía ahorita no logro entender. Todo comenzó cuando una pareja joven me pidió ayuda para vender el apartamento de una tía que había fallecido hacía unos meses. El lugar estaba en un edificio antiguo cerca del centro. No era grande, pero estaba bien conservado. El problema era que el apartamento llevaba mucho tiempo cerrado y había que revisarlo antes de ponerlo en venta. Aquella tarde era sábado, cerca de las 5. El sol empezaba a bajar y la luz entraba por las ventanas del edificio con ese color naranja que hace que todo se vea más viejo de lo que realmente es. La pareja me dio las llaves y me dijo que podía revisar el apartamento con calma. Ellos no habían querido entrar mucho desde que la tía murió. Solo habían recogido algunas cosas importantes. Subí al 3er piso. El pasillo del edificio olía a polvo y madera vieja. Las luces del techo parpadeaban ligeramente, como si el sistema eléctrico también fuera antiguo. Abrí la puerta del apartamento. El aire del interior estaba frío y estancado, como si nadie hubiera abierto las ventanas en meses. Encendí la luz. El apartamento estaba casi vacío. Solo quedaban algunos muebles. Una mesa pequeña, un sofá cubierto con una sábana blanca y un armario antiguo en el pasillo. Caminé lentamente por las habitaciones, tomando algunas fotos para el anuncio de venta. La cocina estaba completamente vacía, el dormitorio también. Todo parecía normal, hasta que llegué al baño. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la mano. El baño era pequeño, con azulejos blancos algo amarillentos por el tiempo. Sobre el lavamanos había un espejo rectangular con un marco de madera oscura. El espejo estaba cubierto con una tela gris. Eso me pareció extraño. Normalmente la gente cubre muebles cuando deja una casa cerrada, pero no espejos. Me acerqué.
La tela estaba sujeta con un pequeño trozo de cinta y en el centro había una nota escrita a mano. Decía: «No lo cubras nunca». Fruncí el ceño. «Qué raro», murmuré. Quité la cinta y retiré la tela. El espejo estaba limpio, demasiado limpio comparado con el resto del apartamento. Ni una mancha, ni polvo. Me miré en él. Mi reflejo parecía completamente normal. Dejé la tela sobre el lavamanos y seguí revisando el apartamento. Pero mientras caminaba por el pasillo tuve una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo. Regresé al baño. El espejo seguía allí, pero algo en el reflejo me hizo detenerme. El pasillo detrás de mí parecía un poco más oscuro de lo que debería. Miré por encima del hombro. El pasillo estaba vacío. Volví a mirar el espejo. Todo normal otra vez. Sacudí la cabeza. Estoy cansado, pensé. Seguí tomando fotos del apartamento. Cuando terminé, regresé al baño para cerrar la ventana. Fue entonces cuando noté algo más. La tela gris estaba otra vez sobre el espejo. Me quedé mirando. Estaba seguro de haberla dejado sobre el lavamanos. La retiré otra vez. «Debe haberse caído», murmuré. Pero la tela estaba perfectamente colocada, como si alguien la hubiera acomodado con cuidado. Miré el espejo. Mi reflejo estaba allí. Pero por un segundo tuve la sensación de que el reflejo tardó un instante más en moverse cuando levanté la mano. Muy poco, casi imperceptible. Sentí un escalofrío leve. Me incliné hacia el espejo. El reflejo hizo lo mismo. Todo parecía normal. Entonces noté algo detrás de mí, en el reflejo del pasillo. Había una puerta que no recordaba haber visto antes. Giré inmediatamente. El pasillo estaba vacío. No había ninguna puerta. Miré el espejo otra vez. La puerta seguía allí en el reflejo. Oscura, entreabierta. Sentí que el estómago se me encogía. Me alejé lentamente del lavamanos. El reflejo tardó una fracción de segundo en hacerlo. Salí del baño. El pasillo del apartamento estaba exactamente igual que antes, sin puertas nuevas, sin nada fuera de lugar. Tomé las llaves, cerré el apartamento y bajé las escaleras rápidamente. Al día siguiente, hablé con la pareja que me había dado las llaves. Les pregunté si recordaban algo extraño sobre el baño. Se miraron entre ellos. Luego, la mujer dijo algo que me dejó en silencio. Mi tía decía que ese espejo no debía cubrirse nunca. ¿Por qué?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Decía que si lo cubrías, algo del otro lado podía quedarse atrapado. Desde ese día no he vuelto a entrar en ese apartamento. El espejo sigue allí. La pareja nunca logró vender el lugar, pero hay algo que todavía me inquieta, porque en una de las fotos que tomé aquel día, el espejo aparece al fondo del pasillo y en el reflejo se ve claramente esa puerta, una puerta que no existe en el apartamento y que, según el reflejo, sigue abierta. Eso es todo por esta noche. 7 historias. 7 personas que vivieron algo que no pudieron explicar. 7 finales que no tienen respuesta. Porque eso es lo más perturbador de todo esto. No el miedo en el momento, no los sonidos, ni las voces, ni las sombras. Lo más perturbador es lo que queda después, esa sensación de que algo cambió. De que el mundo que conocías ya no es exactamente el mismo. Y tú lo sabes, porque si llegaste hasta aquí, algo en estas historias te resultó familiar. Un pasillo demasiado silencioso. Un teléfono que sonó a la hora equivocada. Un reflejo que tardó un segundo de más en moverse. Tal vez tú también tienes una historia. Si es así, cuéntamela en los comentarios. La estoy leyendo. Y si esta noche no puedes dormir, bienvenido. Aquí somos muchos. Si quieres seguir escuchando historias que no tienen explicación, suscríbete al canal,
Cada semana hay algo nuevo esperándote. Activa la campana para que no se te escape ningún relato. Relatos malditos. Nos escuchamos pronto.